Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la sesión in memoriam del profesor Guillermo Suárez Fernández. Van a intervenir, en primer lugar, la excelentísima señora doña Ana Pérez Fuentes, académica de número de la RACPE. Tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, excelentísimos académicos y académicas, señoras y señores, querida familia. En primer lugar, quiero agradecer a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España la amabilidad que han tenido al invitarme a participar en esta sesión necrológica dedicada al excelentísimo señor don Guillermo Suárez Fernández, insigne académico de número de esta Real Académica con la medalla número 26. Para mí es un momento de tristeza, pero a la vez de satisfacción y gratitud, por rendir homenaje a uno de los más prestigiosos académicos de esta Real Academia, que fue uno de mis más queridos profesores y al que me unía una entrañable amistad. En esta sesión nos reunimos con el corazón partido para rendir homenaje a un gran académico, pilar de la Real Academia y, sobre todo, a un ser humano excepcional. Su dedicación a la veterinaria no solo se reflejó en sus investigaciones y publicaciones, como más adelante expondré, sino también por su compromiso inquebrantable con la formación de profesionales de la veterinaria. Recordamos su pasión por la ciencia, su incansable búsqueda del conocimiento y su deseo constante de mejorar la salud animal y, por ende, la salud pública. Me gustaría hacer referencia a que el doctor Suárez siempre tenía presente a su familia, a la que adoraba, especialmente a su queridísima mujer Pili, su compañera y amiga que hizo posible que se cumplieran sus sueños tanto personales como profesionales. A sus dos hijas, Marta, doctora en medicina, especialista en ginecología, y Mónica, doctora en biología, de las que se sentía especialmente orgulloso. A sus yernos, Roger y Rafael, y a sus 5 nietos, Roger, Iván, Miguel, Martín y Marcos, de los que hablaba con palabras llenas de cariño a la vez que su voz se iluminaba. Sabemos que sentís profundamente su falta, pero también sabemos que su legado está vivo en vosotros. Me han encomendado hacer una breve exposición de su trayectoria profesional, pero su extensísimo currículo podría llevarme horas. Por tanto, intentaré relacionar los méritos profesionales más relevantes. Guillermo Suárez Fernández fue un eminente científico especializado en microbiología. Nacido en Sena de Luna, León. Estudió la licenciatura en veterinaria en la Universidad de León y se doctoró en veterinaria con la nota de sobresaliente cum laude. Fue licenciado en Biología por la Universidad de Oviedo y licenciado en Farmacia por la Universidad Complutense, ambas con la calificación de sobresaliente. Especialista farmacéutico en microbiología y parasitología por el Ministerio de Educación y Ciencia en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona. La actividad docente con responsabilidad directa de profesor adjunto comienza en la Facultad de Veterinaria de León en 1966. Continúa en las universidades de Zaragoza, Barcelona y Complutense, en calidad de catedrático de universidad, con toma de posesión en enero de 1971 en Zaragoza y en junio del 74 en Farmacia de Barcelona, desde donde se traslada a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense en el curso 1977-78. Fue jefe de la sección de microbiología del Instituto de Investigaciones Veterinarias del CSIC. Entre los cargos académicos desempeñados destacan los de decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona de 1974 a 1977 y decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid de 1983 a 1994. La actividad científica a nivel universitario con máxima responsabilidad comenzó al obtener la cátedra en el 71 y queda resumida en los siguientes datos. 312 artículos científicos publicados en revistas internacionales de manera principal. 20 proyectos de investigación subvencionados como investigador principal. 50 tesis doctorales dirigidas. Pero todos los que conocimos al doctor Suárez sabemos que su primer objetivo a nivel universitario fue el de formar buenos profesionales y, a partir de este fin, incitar y estimular hacia los estudios de doctorado como pórtico a la entrada a la investigación y a la docencia.
Muestra de ello es que formó a 18 catedráticos de universidad y a 27 profesores titulares de universidad. Sus discípulos más directos le rindieron un homenaje universitario coronado en 2005 con un hermoso libro jubilar llamado Homenaje a Guillermo Suárez, mostrando un claro y profundo reconocimiento a su labor. Pero su actividad no tenía límites. Así, en la década de los años 60, siendo profesor adjunto por oposición de microbiología e inmunología en la Facultad de Veterinaria de León, desempeñó el cargo de técnico jefe y director de control de calidad en la compañía multinacional Kraft Corporation en Estados Unidos, una de las mayores industrias alimentarias a nivel mundial. En esta época realizó numerosos trabajos y aportaciones originales en las líneas de fabricación de leche condensada, leche estéril y otros productos lácteos, cuyo conocimiento y aplicación quedaron a disposición de la compañía, que exigía secreto industrial durante un periodo de tiempo especificado. Otra faceta digna de mención es la autoría de la publicación La dimensión cultural de la ciencia, modulación espacio-temporal, que contiene 74 artículos de carácter cultural y científico publicados en 1983 a 2007 en la prensa nacional y la de Castilla y León. El contenido de esta obra de carácter sociocultural y de divulgación científica se vio influenciada por la proximidad del cambio de siglo y de milenio. Haremos una especial referencia a sus reconocimientos académicos. Académico de número de la Real Academia Nacional de Ciencias Veterinarias del Instituto de España. Académico de número de la Real Academia de Medicina. Académico de número de la Real Academia Sevillana de Ciencias Veterinarias. Académico de número de la Real Academia de Doctores de España, donde además se le concedió la Medalla de Oro de Mérito Doctoral. Académico de número de la Academia de Veterinaria de Castilla y León y académico fundador. Académico de honor de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Granada. Académico de honor extranjero de la Real Academia de Medicina de Bélgica. Académico correspondencia de la Real Academia de Medicina de Barcelona. Académico de honor de la Academia de Ciencias Veterinarias de Valencia. Académico correspondencia de la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona. Académico correspondiente extranjero de la Academia Nacional Veterinaria de Uruguay. A un jubilado, dirigió un curso de doctorado de excelencia auspiciado conjuntamente por el Instituto de España y la Real Academia Nacional de Medicina, con la propia Universidad Complutense, y participó como asesor en proyectos de investigación en el Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense. Como todos recordamos, fue un asiduo y entusiasta asistente de las sesiones de la Real Academia y las reuniones de la misma. Guillermo Suárez ha dejado una huella imborrable, no solo por su área de especialización, sino también por ser una fuente de inspiración para todos nosotros. Su pasión por el conocimiento y su compromiso con su profesión nos han mostrado el verdadero significado de lo que es una vocación. En cada clase, conferencia y publicación, su voz sonaba con claridad y determinación. Su legado vivirá en cada uno de nosotros, los que fuimos con privilegio alumnos y compañeros. Hoy lloramos su pérdida, su partida, pero también recordamos su vida, cada anécdota, cada risa compartida, cada momento de aprendizaje permanente grabados en nuestra memoria. Su espíritu sigue vivo en las aulas y en los laboratorios donde dejó una huella imborrable. Guillermo, querido profesor y amigo, he querido expresarte mi cariño y recuerdo y el de todos los que hoy estamos en esta sesión académica. Espero que te sientas feliz al vernos reunidos en tu nombre y con la querida familia que recordamos, que siempre te recordaremos. Ten la seguridad que tu contribución a la veterinaria nunca será olvidada. Descanse en paz. Muchas gracias, doctora Pérez Fuentes. Ahora tiene la palabra el profesor Jesús Fernández Tresguerres, académico de la RACVE y de Medicina. Buenas tardes a todos. Quiero yo también agradecer a la Real Academia Nacional de Ciencias Veterinarias que me haya asignado el deber de precepto de hacer también contribución al discurso necrológico del académico de número don Guillermo Suárez Fernández, elegido para el sillón 26, adscrito a la sección primera en la materia de microbiología e inmunología. Yo conocí al profesor Suárez a principios de los años 90, por medio del malogrado profesor de la Universidad Complutense y de la Facultad de Medicina donde yo trabajo, Pablo Gil Loizaga,
que defendió con ahínco su ingreso en la Real Academia Nacional de Medicina, donde yo ya estaba, cosa que ocurrió en el año 1993. Por aquel entonces era, además de catedrático de microbiología, virología e inmunología de la Facultad de Veterinaria, el decano de dicha facultad, y había llevado a cabo como tal una función muy destacada, tanto en la consecución para la facultad de 2 nuevos aularios, la construcción del hospital de ganado, y había sido capaz de ordenar y adaptar el número de alumnos a las posibilidades formativas de la facultad, aumentando también el número de profesores e incrementando además las funciones de dicha facultad en apoyo de la sociedad y de otros centros científicos, consiguiendo así potenciar su prestigio. Fue también el profesor Suárez el que muchos años más tarde, con motivo de haber solicitado el doctor Escudero por motivos de salud su pase voluntario a la situación de supernumerario en esta Real Academia de Ciencias Veterinarias, que me propusieron juntamente con el profesor Escudero para el ingreso en la misma, por lo que le estoy profundamente agradecido. Eligió el profesor Suárez los estudios de veterinaria, probablemente por ser el único centro leonés universitario de estudios superiores, pero como durante su licenciatura se apasionó por los problemas biológicos, cuando terminó veterinaria cursa biológicas y farmacia, con lo que refuerza muchísimo su formación. Ya se ha dicho, que casado con doña Pilar Rodríguez Vázquez, que con él compartió vida y trabajo y tiene 2 hijas universitarias, una mayor, Mónica, doctora en ciencias biológicas, y la pequeña médico ginecólogo. En 1977, por concurso de traslado, ocupó precisamente la cátedra de microbiología, virología e inmunología de la Facultad de Veterinaria y fue nombrado al poco tiempo vicedecano. Y en 1982 decano de la misma, cargo que por ser reelegido 2 veces ocupó hasta el año 94. Durante ese mandato como decano se festejaron los 200 años de la facultad, decana de las facultades de veterinaria de España, pero además contribuyó de forma decisiva a la reestructuración y modernización de la facultad, tanto en la docencia como en la investigación, y con la singular constitución de los departamentos, como propugnaba de forma preceptiva la Ley de Reforma Universitaria. Además, y como se ha mencionado antes, consiguió para la facultad 2 nuevos aularios y tuvo una labor muy destacada en la construcción del Hospital de Ganado. En esos años, don Guillermo también contribuyó al desarrollo del área de sanidad animal y de vigilancia sanitaria, trabajando para hacer realidad la creación del Centro Visabet, Centro de Vigilancia Sanitaria en Veterinaria. Formó un nutrido y valioso grupo de trabajo en el que dirigió un total de 50 tesis doctorales y numerosas memorias de licenciatura y, como se ha dicho antes, formó a numerosos profesores titulares y catedráticos. Miembro de prácticamente todas las academias de ciencias veterinarias de la península ibérica, hecho que, entre otros muchos, justificó también su pertenencia a la Real Academia Nacional de Medicina, donde representó a la profesión veterinaria junto al profesor Félix Pérez y Pérez. El discurso de entrada de don Guillermo en la Real Academia Nacional de Medicina, titulado Retrovirus, Animales y Salud Pública, que tuvo lugar el 30 del mes de noviembre de 1993, fue un tema en el que el profesor Guillermo Suárez, con su grupo, contaba con amplia experiencia personal, cuál es la infección por los virus de la inmunodeficiencia humana. Como decía el profesor Amador Schuller en su discurso de recepción en la Real Academia Nacional de Medicina de España, se incorporaba un gran científico, veterinario, biólogo y farmacéutico, modelo de lo que debía ser un investigador, arquetipo de hombre estudioso, trabajador y organizador que necesita la sociedad y la universidad para resolver sus problemas. En la Real Academia Nacional de Medicina desempeñó una labor muy destacada, con numerosas conferencias a lo largo de los más de 30 años que allí estuvo. Además, don Guillermo fue el promotor y coordinador de un curso de doctorado de excelencia con ayuda y apoyo del Instituto de España a través de la Real Academia Nacional de Medicina, titulado Emergencia infecciosa en el área mediterránea, donde se estudiaron con gran éxito de alumnado enfermedades zoonóticas como la tuberculosis, la listeriosis, la fiebre Q o la enfermedad de Lyme o la tularemia.
Fue un adelantado y preconizador de lo que en la actualidad se entiende como One Health, ya que don Guillermo entendió ese concepto mucho antes de que hubiera sido propugnado como tal. Y de hecho, el 10 de mayo de 2016 impartió en la Real Academia Nacional de Medicina una conferencia sobre un mundo único, una única salud, una sola sanidad. La microbiología veterinaria le debe mucho. Don Guillermo fue precisamente una de las personas que impulsó el conocimiento de su disciplina hacia la realidad del siglo XXI. Con todo, pues, el reconocimiento a un científico muy destacado en el ámbito profesional, no solo de la veterinaria, sino en el de One Health, con el respeto por su valía desde el punto de vista humano y con mi agradecimiento personal, aprovecho ahora para transmitir las condolencias de esta Academia de Ciencias Veterinarias a toda su familia. Descanse en paz el profesor Guillermo Suárez Fernández. A continuación tiene la palabra la doctora doña Mónica Suárez Rodríguez, que es hija del profesor Suárez. Con el permiso del señor presidente, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, excelentísimos señores académicos y académicas, autoridades académicas de la universidad, familia, compañeros y amigos del profesor don Guillermo Suárez Fernández, señoras y señores. Hoy es para nosotros un día agridulce. Alegre por un lado porque nos hemos reunido un amplio grupo de compañeros, amigos y familia de mi padre Guillermo, y por otro lado es triste porque exactamente hoy era su cumpleaños, el 27 de enero. Cumpliría 96 años, así que consideremos este acto un doble homenaje para él. Se ha hablado ya de su excelente currículum, su valía académica como investigador, buen docente y gestor en la universidad en puestos de responsabilidad. Ahora os voy a intentar reflejar cómo era mi padre en el entorno familiar y su faceta más personal. A mi padre Guillermo le recuerdo siempre trabajando. Su hobby era fundamentalmente su familia, en especial mi madre, a la que dedicaba quizás no mucho tiempo, pero el tiempo que lo hacía era de calidad y con mucho amor. Era una persona fuerte, estricta, resistente hasta el último momento, exigente, duro como las personas de su generación, pero a la vez tenía una parte emocional que guiaba parte de sus decisiones. Buscaba la perfección, de ahí que le gustara la tecnología alemana, que era su favorita. Recordamos mi hermana y yo una infancia feliz, primero en León, rodeada de abuelos, tíos, primos y amigos, luego en Barcelona y en Madrid. Mis padres nos eligieron los mejores colegios, siempre preocupados por nuestra educación, y fuimos entonces a un colegio público en León de excelente calidad, Ponce de León, de donde han surgido alumnas y alumnos tan prestigiosas que dirigen actualmente centros de educación nacionales e internacionales. A su vez, son miembros actuales de la Corte Penal Internacional de La Haya. Tenemos recuerdos de fines de semana en los que íbamos a pescar con mis tíos Agustín, Froilán, mis tías Manolita y Pilar y mis 6 primos, bien en la ribera del Porma, del Órbigo o del río Luna. También recordamos con cariño las tardes de tormenta veraniega cuando éramos niñas. Mi padre, para entretenernos, nos contaba cuentos como el de Pimientito y Tomatito, o describíamos el tesoro que tenían los piratas en una cueva, enumerando el botín uno a uno. Debe ser por estos cuentos que siempre me fascinó aquel cajón que tenía en su despacho con monedas y billetes de varios países del mundo, y yo soñaba con viajar y 1000 aventuras. En su periplo académico, seguimos a mi padre hasta Zaragoza, donde obtuvo su primera cátedra. Allí no residimos, pero sí le visitábamos los fines de semana. Me resultaba curioso que un hombre al que considerábamos mayor durmiera en una habitación tan pequeña, con una cama pequeña y una tele pequeña. Estoy hablando del Colegio Mayor Universitario Pedro Cervuna de Zaragoza, donde residió hasta que pudimos mudarnos toda la familia a Barcelona. En Barcelona, mi hermana y yo fuimos al que fue reconocido el mejor colegio europeo en 2017, llamado Aula Escuela Europea. No fue fácil entrar.
mi padre siempre contaba la anécdota de que el director y fundador, Pere Rivera, le dijo que era difícil porque ni siquiera habían entrado los hijos de Johan Cruyff. Lo que a mi padre respondió muy inteligentemente: si me va a comparar usted a un catedrático de universidad con un futbolista, este no es el mejor colegio para mis hijas. Acto seguido fuimos admitidas. Recordamos la estancia en Barcelona muy interesante. Nuestra familia entonces éramos solo 4 y nos dedicábamos a hacer visitas culturales o viajábamos casi todos los fines de semana a la playa, aprovechando la cercanía del mar y esos maravillosos parajes como la Costa Brava o Costa Dorada. También allí desarrollamos, por la proximidad de los Pirineos, nuestra pasión por la montaña y el senderismo, y mi hermana Marta por el esquí. Y el amor de mi padre por el fútbol, ya que nuestra casa estaba al lado del Nou Camp, en el barrio de Sants. Mis padres decidieron mudarse una vez más, aprovechando los planes de movilidad de catedráticos que existían entonces, y nos trasladamos a Madrid en 1977. Una vez aquí, mis padres, una vez más, eligieron el mejor colegio de la zona donde vivíamos, el prestigioso colegio francés Saint-Dominique, y posteriormente estudiamos un último año en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, de padres agustinos, y colegio de nuestros hijos. Una vez más, mi padre eligió una casa relacionada con el fútbol, puesto que él decía que vivíamos encima de una de las porterías del antiguo Estadio Metropolitano. De Madrid ya no nos hemos movido y se puede decir que es el lugar donde hemos echado raíces, sin dejar de visitar nunca en los veranos Sena de Luna en León, Cataluña o el País Vasco. Aquí en Madrid mi padre desarrolló su carrera profesional más larga, así como mi madre y nosotras sus hijas. Yo soy la mayor, Mónica, y estudié y me doctoré en Ciencias Biológicas con especialidad en Bioquímica y Biología Molecular. Y mi hermana estudió Medicina, doctorándose también con la especialidad en Ginecología. Aquí formamos nuestras familias, casadas curiosamente con un vasco, Rafael Zardoya San Sebastián, y mi hermana con un catalán, Roger Buñol Bartrina. Mi padre siempre fue muy familiar, nos reuníamos todos al menos una vez por semana, nosotras, sus yernos y sus nietos, Miguel, Martín, Roger, Marcos e Iván. Siempre estuvo muy orgulloso de sus nietos. Son 2 hijas y nada menos que 5 nietos, su legado en este caso no científico, pero sí genético. Ninguna de nosotras, sus hijas, estudió veterinaria, solo mi primo Guillermo, que vive actualmente en León. Pero las 2 hemos optado por disciplinas afines a la sanidad. Hemos discutido con mi padre de temas muy interesantes acerca de la patogenia del ébola, la gripe aviar, de la tuberculosis y su bacilo de Koch, de Pasteur y sus animálculos, de la rabia por quirópteros, de la generosidad o egoísmo de los genes o de las zoonosis transmitidas por alimentos. Multitud de charlas científicas apasionantes y consejos vitales que sin duda hemos seguido. Como anécdota también contaré que en la crisis de las vacas locas en Europa y España debíamos ser de las pocas personas que nos atrevíamos a comer un bistec de ternera. Mi padre siempre consideró que la carne en Madrid en esa época estaba suficientemente vigilada y controlada. Nada como vivir con un veterinario. Hoy es un día muy importante. Hacemos homenaje a un hombre magnífico, nuestro padre, justo el día de su cumpleaños. Él siempre nos educó con mucho amor, en libertad, nos enseñó a ser independientes para elegir, con su apoyo constante y de mi madre, para superar los obstáculos y no rendirnos jamás en la consecución de nuestros objetivos. Él nunca se rendía, fue un gran luchador. Pero como dijo Louis Pasteur, Monsieur, c'est les microbes qui auront le dernier mot. Y sí tuvieron la última palabra. Nuestro querido don Guillermo no pudo ganar la batalla a una población de Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, de ámbito intrahospitalario. Para mí es un orgullo sentir que me habéis aceptado y adoptado en vuestra Facultad de Veterinaria, donde realicé mi tesis doctoral con los profesores Amando Garrido y Margarita Martín, en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, ya hace más de 30 años. Agradezco enormemente, como veterinaria adoptiva que soy, la oportunidad y el regalo que supone haber podido hablar en este homenaje en nombre mío y de mi hermana. Gracias de corazón a todos y todas. Descansen en paz.
Ahora y a continuación y fuera del programa tiene la palabra el doctor Tarazona Lafarga que va a leer las palabras que ha enviado el doctor Cerri, que no puede asistir por motivos de salud. Excelentísimo señor presidente, como ya se ha comentado, el profesor Rodríguez Ferri quería participar, no ha podido asistir y como presidente de la sección segunda a la que él pertenece, me corresponde a mí leer sus palabras. Obituario al profesor Guillermo Suárez Fernández. Guillermo Suárez Fernández nació en la localidad leonesa de Sena de Luna el 27 de enero de 1929. Allí aprendió las primeras letras, trasladándose después, por motivos laborales de su padre, a Veguilla de Órbigo, donde falleció este cuando él contaba 9 años de edad. Después, la familia se trasladó a León, viviendo en una casa situada en las proximidades de la catedral, de la que Guillermo siempre se confesó un enamorado, viviendo a su sombra su niñez y juventud. La plaza de la catedral leonesa fue su lugar preferido de juegos y, por añadidura, de la amistad con Federico el campanero, que les ofrecía a los chicos la oportunidad de subir a las torres y conocer de primera mano muchos de los secretos del excepcional edificio. En 1940 se matriculó en el Instituto General y Técnico Padre Isla, que gozaba de gran prestigio, y estaba instalado en un edificio modernista magnífico. Allí compartió con sus compañeros de curso la miseria de unos tiempos de posguerra y muchas calamidades y sacrificios. A menudo recordaba con pesar el dislate de su derribo en 1966, fruto de decisiones políticas equivocadas que decidieron su traslado a otro lugar de la ciudad bajo el pretexto de que se había quedado pequeño. El edificio de la calle de Ramón y Cajal, construido ex profeso para el instituto, había sido inaugurado en 1918. Yo, que tuve que examinarme allí de los exámenes de reválida de cuarto y sexto, aún mantengo en mi memoria las imágenes de aquella imponente construcción, con techos altísimos, filigranas ornamentales en la fachada y personal uniformado. Guillermo realizó el examen de Estado en la Universidad de Oviedo en junio de 1947 y su título de bachiller está firmado en la capital asturiana el 9 de febrero de 1948. Ingresó en la Facultad de Veterinaria de León en el curso 1947-48, lo único que se podía permitir su familia en estudios superiores, aunque él se sentía más interesado por las matemáticas. Allí cursó con aprovechamiento los 5 cursos en los que se organizaba la docencia del plan de 1944. En su hoja de servicios constan sus preferencias por la histología, en la que obtuvo la calificación de sobresaliente, además de su condición de alumno interno por oposición. En segundo curso, cursó bacteriología e inmunología y preparación de sueros y vacunas, finalizando sus estudios en 1952. Más que notable jugador de ajedrez, a lo largo del bachiller y primeros años de carrera, estuvo federado en el equipo de educación y descanso, con el que consiguieron varios títulos por equipos en el noroeste y más tarde fueron campeones de España. Del uno y del otro, no hace mucho todavía recordaba completa la nómina de jugadores. Los años que siguen a la licenciatura incluyen algunos trabajos breves en Galicia y enseguida se aproximó a León. A la condición de alumno interno de histología y anatomía patológica, sumó después diversos contratos como ayudante de clases prácticas de inspección y análisis de alimentos y bromatología e inspección de mataderos. Hasta que a partir del curso 1961-62 se adscribió a las disciplinas de microbiología e inmunología primero y segundo como profesor adjunto provisional, siendo prorrogado para 2 cursos siguientes. Después fue contratado como profesor ayudante hasta 1966 y nuevamente como adjunto provisional hasta que, en virtud de oposición, fue nombrado profesor adjunto numerario de microbiología primero y segundo por orden ministerial del 5 de agosto de 1967. En aquella época también opositó y ganó una plaza al cuerpo de veterinarios titulares, ocupando algunos puestos de servicios del ayuntamiento, como el del laboratorio municipal con don Toribio Ferrero o el del matadero y mercado de ganados, a las órdenes de don Valentín Rodríguez. Los nombramientos de ayudante de microbiología le permitieron comenzar a trabajar en su tesis doctoral, que fue defendida en noviembre de 1965 con el título de Microflora estafilocócica de la leche natural. Pero antes de completarla, realizó una estancia de investigación en los Estados Unidos, disfrutando de una beca del Instituto Internacional de Educación en la Universidad de Cornell. En 1966 obtuvo también una beca del British Council para realizar investigación en la Universidad de Reading. El nombramiento de profesor ayudante y profesor adjunto de la Facultad de Veterinaria lo compatibilizaba don Guillermo con la dirección técnica y el control de calidad sucesiva de 2 empresas lecheras de León, la segunda de las cuales, Kraft Corporation, era ya una de las multinacionales más importantes del sector lechero. En esta época, Guillermo realizó múltiples trabajos y aportaciones originales en la línea de fabricación de leche condensada, leche estéril, mayonesa y queso fundido, cuyos resultados dieron lugar a 11 patentes y modelos de utilidad que fueron registrados por la compañía lechera.
En 1971 ganó la agregaduría de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza y se acogió a la dedicación exclusiva a la universidad, desde donde por concurso de acceso pasó a catedrático de Microbiología y Microbiología Aplicada de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona en 1974, de donde fue vicedecano y decano, y desde allí, nuevamente por concurso, accedió en 1977 a la cátedra de Microbiología, con Virología y Micología e Inmunología en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense, donde también fue decano desde 1980 a 1994, y permaneció ya hasta su jubilación en el año 2004, aunque siguió vinculado como profesor emérito hasta el curso 2008-2009, en el que finalizó la actividad de dirección que ostentaba en un curso de excelencia auspiciado por el Instituto de España, la Real Academia Nacional de Medicina y la Universidad Complutense. En el curso 1971-72 se licenció en Ciencias Biológicas en la primera promoción de León, Universidad de Oviedo, y años después lo haría en la de Farmacia de Barcelona. Sus nombramientos, títulos y distinciones son muy numerosos. Él apreciaba a todos, pero hacía especial énfasis en algunos en particular, como la Medalla de Oro al Mérito Universitario de la Universidad Complutense, la condición de miembro de honor extranjero de la Real Academia de Medicina de Bélgica, Fellow por el National Institute of Food Technologies de Chicago en 1992 y nuevamente Fellow de la American Academy of Microbiology en 1997, formando parte de diferentes comités, la Medalla de Oro de la Real Academia de Doctores o el nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad de Extremadura en 2015. Lleva su apellido una corinebacteria del género Sancibacter suarezii, aislada de leche y sangre bovina. Fue vicepresidente de la Asociación Europea de Centros de Enseñanza Veterinaria de 1992 a 1995 y formó parte del jurado del Premio de Investigación y Tecnología de la Fundación Príncipe de Asturias. Su labor como investigador y maestro, responsable de líneas de investigación, incluyen estudios sobre enterotoxinas estafilocócicas, patología mamaria por estafilococos coagulasa negativos, listerias y listeriosis, micosis y micotoxicosis, tuberculosis, virus de leucosis bovina, de la rabia, gripe aviar, etc. Trabajo que se saldó con la dirección de 50 tesis doctorales y 12 tesinas con 14 premios extraordinarios. En total, más de 310 publicaciones, la mayoría de carácter experimental, y 209 comunicaciones a congresos. Fue responsable de la formación de 18 catedráticos y 27 titulares de microbiología, virología e inmunología. Esta formación quedó reflejada en la edición de un libro jubilar dedicado por sus discípulos en el año 2005. Una condición poco conocida de Guillermo era la de articulista en prensa nacional, el ABC, y regional de León. La dimensión cultural de la ciencia, modulación espaciotemporal, es un libro recopilatorio editado por la Universidad de León en el año 2008, que recoge 74 artículos breves publicados entre 1983 y 2007 sobre distintos aspectos de actualidad y reflexiones en temas diversos. Mis relaciones personales. Conocí a Guillermo Suárez en el curso 1967-68, cuando asistíamos en tercero de carrera a las clases de microbiología e inmunología por el recién publicado plan de 1967. La cátedra estaba ocupada por el profesor don Santos Ovejero, siendo don Guillermo profesor adjunto, además de un auxiliar y un ayudante. El año de finalización de la carrera, yo fui beneficiario de una beca del Ministerio para la realización de las tesis doctorales, cuya dirección correspondió al profesor Suárez. Después, con don Guillermo ya en Barcelona, completé allí el trabajo y la tesis fue defendida en marzo de 1976, siendo la segunda tesis dirigida por él. En 1977, don Guillermo se trasladó a Madrid, ocupando la plaza de catedrático y director del Departamento de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense, como ya se ha indicado. Al año siguiente me propuso como profesor adjunto interino con dedicación compatible con mi vinculación en la Subdirección General de Veterinaria de Salud Pública. La propuesta se confirmó en octubre de aquel año, al ganar la plaza de profesor adjunto, quedando vinculado como numerario a la Universidad Complutense a las órdenes de Guillermo Suárez. Fueron años felices, trabajando con don Guillermo, asistiendo a las constantes entradas de nuevos colaboradores al departamento, en unos momentos de explosión de las facultades de veterinaria y de la masificación de la docencia de los centros. Guillermo Suárez, a la sazón decano, captaba algunos de los mejores expedientes que finalizaban la carrera en Madrid. Se solicitaban becas y se elaboraban tesis doctorales muy brillantes, ganadoras de muchos premios extraordinarios, en todo lo cual tuve ocasión de colaborar. La materia prima, el personal seleccionado, era excelente, formado por un grupo de licenciados dotados de gran inteligencia y capacidad de trabajo. Tuve así la oportunidad de colaborar con el doctor Guillermo en los primeros pasos en la microbiología de Lucas Domínguez, José Francisco Fernández Garayzábal, Ricardo de la Fuente, Santiago Vadillo, Miguel Ángel Moreno, José Luis Blanco o Esperanza Gómez Lucía, hoy todos catedráticos, y otros muchos más como titulares.
En 1983, a finales, gané por oposición la agregación de microbiología e inmunología y Guillermo Suárez me integró en su equipo de canal como secretario de la facultad, participando en los trabajos en los que se planificaba el presente y futuro, por ejemplo, planteando soluciones de emergencia al grave problema de masificación que por entonces superaba todas las previsiones. ¿Quién no recuerda aquellas clases repetidas, rodeado de 400 más alumnos en una aula de capacidad mucho menor, con estudiantes sentados en la tarima o en el suelo, o de pie, escuchando atentamente las explicaciones y sin moverse durante toda la jornada para no perder el sitio? En todo aquel tiempo, mi colaboración con don Guillermo fue muy estrecha, tanto en la gestión de la facultad como en la cátedra, con una estructura casi familiar muy próxima con los doctorandos y ayudantes y el personal laboral. En 1986 gané por oposición una plaza de catedrático en la recién creada Universidad Leonesa y, lejos de producirse con el traslado un enfriamiento de las relaciones, ello supuso nuevas necesidades de la experiencia y buen juicio de don Guillermo, para ayudar a buscar el modo de resolver algunos de los muchos problemas con los que tuve que enfrentarme en mi nuevo destino, convirtiéndose así en el apoyo permanente que tanto necesitaba. 3 años después fui elegido decano y tuve ocasión de seguir aprendiendo del maestro, ahora del plano de responsabilidad que conllevaba el cargo, pues él aún seguía siendo decano de la Facultad de Madrid. Fueron muchas reuniones conjuntas y con el resto de decanos para coordinar actuaciones y poner un poco de sosiego ante el deseo impetuoso de los políticos autonómicos de creación de nuevas facultades, igual que la Asociación Europea de Centros de Formación Veterinaria. En los últimos años hasta su jubilación y aún después, el contacto con don Guillermo permaneció muy vivo, activándose cada vez que viajaba a León simplemente por motivos familiares o buscando el calor de los muchos amigos con los que contaba en la ciudad. Sentía especial aprecio por sus deportes autóctonos, sobre todo por los aluches, sorprendiéndonos de vez en cuando con reconocimientos leoneses que para él siempre suponían un estímulo. Fue el caso de los nombramientos de Pastor Mayor de los Montes de Luna en 1988 y de Leonés del año 1997. He compartido de forma directa mi presencia en las distintas academias a las que pertenezco con Guillermo Suárez, quien ha tenido una presencia y responsabilidad permanente en todas, siendo el encargado de mi presentación y contestación desde esta Real Academia de Ciencias Veterinarias en 1988 a la Real Academia de Doctores en 1995 o la creación de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León en el año 2011, de la que fue uno de los 9 académicos fundadores. Sus allegados compañeros y amigos lamentamos profundamente su pérdida el 28 de junio del año 2024. En nombre del profesor Rodríguez Ferri, don Guillermo Suárez Fernández, descanse en paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la lectura. Ahora también fuera de programa tiene la palabra el académico de la RAVE, profesor Antonio Ramón Martínez. Excelentísimo señor presidente, mesa, querida familia, compañeros de la academia, mis palabras van a ser muy breves. Esta mañana redacté aquí 150 palabras solo con el recuerdo y el cariño a mi amigo y compañero Guillermo Suárez. Somos varios los académicos que, habiendo nacido y estudiado en León, en aquella escuela o facultad de León, por entonces Universidad de Oviedo, hemos conocido temporalmente y hemos coincidido temporalmente con Guillermo Suárez Fernández, nuestro compañero académico que ahora recordamos en esta sesión de homenaje. Como testigo de los primeros tiempos de su vida, permítame un relato breve del discurrir de nuestras vidas en cierta medida paralelas, a pesar de los 9 años de edad que nos separan. Todo empezó hace 69 años, en el curso 1956-57 de la licenciatura de veterinaria, en que Guillermo fue mi profesor de clases prácticas de microbiología 1 y quien vigiló el examen final, escrito una vez sola, y las prácticas del año siguiente, microbiología 2, con infecciones experimentales incluidos. A ambos, a él primero
nos habría atrapado el veneno, aquel veneno de la investigación y docencia de la universidad. Coincidimos unos pocos años después, ya que la fortuna quiso que justo al final de 1971 ambos superáramos la oposición de agregados de universidad. Él para la Universidad de Zaragoza, se acaba de decir, en su Facultad de Veterinaria, y yo para la Universidad de Santiago, en la Facultad de Farmacia. Ambos al tiempo, en el restaurante de Postín de León, en aquellos tiempos, el Novelty, creo, la facultad y los profesores y los colegios profesionales de la provincia nos dieron una cena homenaje. La facultad se sentía honrada con el éxito de aquellos dos profesores. Y cada cual siguió su camino en la carrera para volver a encontrarnos, posiblemente un error por ambas partes, en la Universidad Complutense de Madrid. Él en la Facultad de Veterinaria, yo en la Facultad de Farmacia. Y en la Real Academia de Ciencias Veterinarias, aquí, ambos con primeros portadores de la medalla, 26 la suya, 49 la mía, como había ingresado antes que yo, unos 5 años antes, fue el que me contestó el discurso de ingreso en esta casa. Y de nuevo coincidimos y nos ayudamos en el gobierno de la universidad, pues él era el decano de veterinaria durante el tiempo en que ejercí con el rector Amador Schuller como vicerrector. Y hasta quiso la fortuna que en estos últimos 30 y tantos años seamos vecinos del mismo edificio de la residencia de profesores. Habíamos nacido en el Valle de Luna, en Luna de Suso, en Luna de Arriba, frontera con Bavia, en León, a solo unos entre 7 y 9 kilómetros, depende por dónde se va o se iba. En Sena él, en San Pedro de Luna yo. Su pueblo, ahora ayuntamiento, es uno de los solo 5 que no se anegaron o que no anegaron las aguas del pantano de Barrios de Luna. Compartimos cuna y hasta oficio de nuestros abuelos. El suyo fue secretario del ayuntamiento, el mío fue de paz. Una vez más, Guillermo, nos has adelantado en este caminar inexorable hacia el otro lado inacabable de la existencia. Te deseo firmemente que alcances también el éxito en la voluntad de hierro y el trabajo tenaz que te caracterizaba y la honradez que te adornaba. Te lo mereces. Muchos, a buen seguro, rezamos por ello. Que Dios misericordioso te acoja. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Tiene también la palabra fuera del programa el profesor Rojo. Yo no voy a salir voy a ser más breve aún que Antonio Martínez. Y quería decir unas palabras en esta sesión necrológica dedicada a Guillermo Suárez. Yo no fui alumno de Guillermo Suárez, porque entonces, a pesar de las épocas en las que se ha hablado de su incorporación a la Facultad de Veterinaria de León, cuando yo estudié veterinaria no estaba Guillermo en la facultad, sino en una empresa multinacional, luego Kraft, que entonces se llamaba Ali. Y dirigía una empresa, digo, láctea, leonesa. Quiero resaltar 2 o 3 cosas de su vida. La primera, su cumpleaños, que era hoy, que ya se ha dicho. La segunda, su leonesismo incansable, que no le impedía nunca, cada vez que iba a León, pues, o cada vez que podía aprovechar un resquicio de su tiempo, ir a León. Y luego, pues también quería hablar naturalmente, de mi agradecimiento, porque fue uno de los que me avaló, junto con Antonio Martínez y Rodríguez Ferri, mi candidatura para ingresar en esta academia, Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Quería hacer alusión también a un hecho que se ha indicado aquí
y que está relacionado con su trayectoria inmediatamente después de la licenciatura en veterinaria en León, que fue precisamente su preparación a las oposiciones del cuerpo de inspectores municipales veterinarios, como se llamaban entonces, veterinarios municipales, me parece, o veterinarios titulares posteriormente. Y quiero hacer alusión a eso porque uno del grupo que preparó a Guillermo Suárez y a tantos otros cuyo nombre no viene al caso hablar ahora ni recordar ahora, sino a Guillermo sobre todo, pues fue un conjunto de veterinarios leoneses entre los cuales estaban Faustino Ovejero, estaba Faustino Ovejero del Agua, hermano y tío de Juan Ignacio Ovejero Guisasola, don Toribio Ferrero López, don Valentín Rodríguez y mi padre, que se llamaba Jaime Rojo, que era el director del matadero donde hizo las prácticas Guillermo Suárez, antes de incorporarse luego al laboratorio municipal de León. Y en esa andadura en la que, sin tener todavía ni la más mínima noción de poder encontrarnos en algún momento, como fue a posteriori, ya casi terminando la licenciatura, que fue cuando se reincorporó a la facultad, luego en la Universidad de Zaragoza y yo en la de Salamanca y luego en la Complutense, es donde quiero recordar la figura de Guillermo Suárez, que en paz descanse. Muchas gracias, profesor Rojo. ¿Algún académico de la sala quiere intervenir? ¿Alguna persona de la sala quiere intervenir? Entonces, Excelentísimo señor presidente, excelentísimas e ilustrísimos académicos, autoridades, señoras y señores, queridos amigos, querida familia, quiero agradecer públicamente la oportunidad que me ha dado la Junta de Gobierno de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España para poder intervenir en esta necrológica dedicada al excelentísimo señor don Guillermo Suárez Fernández, pues son muchos los lazos de amistad que me unían con él. El pasado 28 de junio del 2024 nos dejó el profesor Guillermo Suárez. Estaba en posesión de la medalla número 26, perteneciente a la sección primera, Ciencias Básicas, tomando posesión el 28 de febrero de 1979. Hasta su muerte, tras su larga hospitalización, siguió con regularidad todas las sesiones de la Real Academia de forma presencial y cuando no pudo, a través de la virtualidad, siempre con sus características de proximidad e ironía, su claro estado de conciencia y capacidad para pensar, analizar y tomar decisiones. Esbozar de forma sucinta su formación académica y científica y el papel que desempeñó el profesor Suárez Fernández en la historia de la microbiología, virología e inmunología veterinaria como docente, investigador y maestro no es tarea fácil por su amplia, dilatada y fructífera labor. En su currículum vitae, como se ha citado por mis compañeros en esta necrológica, ha sido de peregrinaje universitario, lo que no es común en el momento actual en que se encuentra en la Universidad Pública Española. Catedrático de la Universidad de Zaragoza, de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Complutense de Madrid. Años antes hizo 2 estancias en 2 universidades de prestigio, como se ha dicho, la Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York, en el Instituto Internacional de Educación y en la Universidad de Reading, Gran Bretaña, con sendas becas del British Council. Durante este peregrinaje universitario, el profesor Guillermo Suárez supo adaptarse a los ambientes universitarios y de investigación y encontrarse con climas de competitividad y excelencia, tanto desde el punto de vista investigador como docente y académico. Las estancias de investigación en el extranjero y los destinos en la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Barcelona le modelaron mucho en su forma de pensar, gestionar y actuar, lo que hizo posible llevar una labor memorable en el desarrollo de su disciplina en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Fue decano en 2 facultades con objetivos diferentes, como son la Facultad de Farmacia de la Facultad de Veterinaria, de 2 universidades también distintas, la Universidad de Barcelona y la Universidad Complutense de Madrid. Cuando el profesor Guillermo Suárez obtuvo la cátedra de microbiología, virología e inmunología
en la Facultad de Veterinaria de la Complutense, se encontró con una situación que no era del todo de precariedad, pero con un profesorado con dedicación parcial a la universidad. El bagaje que le aportó estar en otras universidades extranjeras y nacionales, con su capacidad de gestión, pronto le permitió ser director de departamento y decano de la Facultad de Veterinaria, durante mucho tiempo, completando muchas relaciones entre sus objetivos. Su vocación por la docencia, la investigación y su capacidad de liderazgo era transmitida a su entorno, en especial a los profesores universitarios del departamento que él fue formando. Tenía iniciativas, entusiasmo y calidad para reformar el departamento, dando a la microbiología, virología e inmunología su contenido y su proyección. El saber crear un ambiente de trabajo entusiasmó a un grupo nutrido de profesores y alumnos que empezaron en el departamento a desarrollarse varias líneas de investigación, lo que fue cristalizando a lo largo de los años en una auténtica escuela de microbiólogos, promocionando la investigación y la docencia en el ámbito de la sanidad animal. El doctor Guillermo Suárez tuvo la habilidad de convivir con otras profesiones que acudían a él para que les dirigiera a realizar su tesis doctoral, lo que suponía un intercambio de conocimientos e ideas entre personas con formación básica y clínica sumamente enriquecedora y que dan cuenta de su tesón a la hora de animar a las nuevas generaciones en la investigación y docencia. Daba gusto ver el ambiente de trabajo, colaboración y competitividad existente en el departamento que él creó. A lo largo de su actividad docente e investigadora ha dirigido 50 tesis doctorales y participado en 106 tribunales de tesis doctorales, la mayoría como presidente, y formado a 18 catedráticos de universidad, a 27 profesores titulares de universidad y otros muchos profesores pertenecientes a distintas escalas del profesorado universitario. El doctor Guillermo Suárez tuvo una larga y fecunda trayectoria como veterinario. Participó en innumerables reuniones de la especialidad y fue autor y coautor de más de 300 artículos nacionales e internacionales en temas preferentemente dentro del ámbito de la microbiología veterinaria, en líneas de investigación que incluyen los estudios de Staphylococcus aureus, subespecie Aerobius, en enfermedades animales, presencia en leche de vaca de enterotoxinas estafilocócicas, tuberculosis animales, etc. A lo largo de estos años ha publicado en revistas incluidas en el JCR de alto impacto, como el International Journal of Systemic Bacteriology, Journal of Agriculture and Food Chemistry, Letters in Applied Microbiology, Infection and Immunity, etcétera, etcétera, etcétera. Así como dirigido 20 proyectos de investigación. Entre sus trabajos e investigaciones de especial significancia son las siguientes entradas en el manual Bergey, que todos conocemos, titulado Manual of Systemic Bacteriology, de los años 1986, sobre la familia octava Staphylococcaceae, y del año 2012 sobre la Corynebacteria del género Sanguinibacteriacea, que lleva su nombre, como se ha comentado anteriormente, aislada de leche y sangre de ganado vacuno. Fruto de estos años dedicados a la investigación, cuando se establecieron los sexenios de investigación y se evaluaron las solicitudes por la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora perteneciente a la ANECA, fue uno de los pocos catedráticos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense a quienes se les otorgaron los sexenios. El doctor Guillermo Suárez no era dado a los elogios efusivos, pero sus ánimos y positivo talante infundía siempre proximidad y confianza. En las conversaciones que mantuve con él siempre solía dar consejos sinceros, a veces contundentes, pero sus críticas eran siempre constructivas y positivas. Era uno de los académicos que creía que había que informarse antes de opinar. Don Guillermo creó discretamente oportunidades profesionales para sus estudiantes y postdoctorales, a veces años después de que dejaran su grupo. Atrajo a jóvenes científicos con buenos expedientes académicos y con personalidades diversas, que a partir de entonces se sintieron parte de una comunidad especial en su cátedra. Don Guillermo, por su dimensión profesional, académica y universitaria, fue amigo, querido y de toda la vida de muchos estudiantes, postdoctorados y científicos visitantes que trabajaron en su departamento. El profesor Guillermo Suárez era un referente en el campo de la microbiología, virología e inmunología, con especial trascendencia en el área de sanidad animal, de la que fue su creador en España, donde sus dotes personales han sido reconocidos por alumnos, discípulos, compañeros y profesionales dedicados a este campo.
Durante su larga vida académica fue reconocido como miembro de varias sociedades científicas, nacionales e internacionales, pero no en vano él llevaba gala de ser Fellow de la American Academy of Microbiology de Washington y Fellow del National Institute of Food Technology de Chicago. Su legado, inquietud científica y rigor, así como su entusiasmo por la microbiología veterinaria, perdurarán a través de una legión de estudiantes, colaboradores y colegas de todo el mundo. La creatividad de Guillermo Suárez, su carácter contagioso y adorable y su sentido del humor le hicieron muy querido entre el maravilloso personal de la Universidad Complutense de Madrid, que echarán mucho de menos su infatigable energía. Al jubilarse como catedrático de universidad fue nombrado profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid. Desde su jubilación hasta poco antes de su fallecimiento, el profesor Guillermo Suárez dedicaba diariamente mucho tiempo al estudio y a escribir la preparación de sus intervenciones en las reales academias y academias, a las que pertenecía, con un enfoque totalmente didáctico, con gran rigor científico y claras explicaciones que demuestran el nivel extenso y profundo de sus conocimientos. En nuestra Real Academia ocupó los cargos de vicepresidente primero y presidente de la sección de Ciencias Básicas, desempeñándolas con gran dignidad, gratitud y talento. La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España le concedió la distinción de mayor dignidad por decreto 4 del 2023, la medalla Carlos Luis de Cuenca y González Ocampo, dedicada al primer presidente de la Real Academia, en la categoría de oro para recompensar los servicios relevantes prestados en particular a esta academia o en general a las ciencias veterinarias y afines aplicadas. Es que la academia otorga. Además estuvo en posesión de la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, la encomienda de placa de la Orden Civil de Sanidad y la encomienda del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Se le concedió la medalla de oro de la Real Academia de Doctores de España y en el año 2025 fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Extremadura. La convivencia en esta Real Academia y fuera de ella ha sido siempre de mucha proximidad y de sincera, cariñosa, respetuosa y de sólida amistad. Los relatos en conversaciones me han hecho conocer a una gran persona con mucha altura de miras. Don Guillermo, como solíamos llamarle, fue un maestro, un líder, un hombre ejemplar y un gran modelo para muchos microbiólogos, virólogos e inmunólogos. Debo de decir con voz alta que el comportamiento del doctor Guillermo Suárez hacia esta institución ha sido de compromiso y lealtad, que le han hecho acreedor de todo el respeto y comprensión. Para acabar este obituario, señalar que el profesor Guillermo Suárez era una persona muy humana, gran padre de familia, a la que se dedicó con mucho esmero. Nos deja un gran recuerdo y una imborrable huella. Más que la mayoría de los científicos, el profesor Guillermo Suárez pareció darse cuenta de que si se nos recuerda es sobre todo por nuestras cualidades humanas, más que por nuestros logros profesionales. Su recompensa fue el éxito profesional y personal. Por último, me queda dar el pésame a la familia, en especial a sus dos hijas, Mónica y Marta. Y nada más, descanse en paz el profesor Guillermo Suárez, que estará siempre en la historia de esta academia. Muchas gracias. Por favor, doctora Suárez, ¿quiere acercarse al atril? La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento a la familia del excelentísimo señor doctor don Guillermo Suárez Fernández, 1929-2024. Académico de número con la medalla número 26, tomó posesión el día 28 de febrero del año 1979, asignado su trabajo a la sección primera. Madrid, 27 de enero de 2025. Enhorabuena. Se levanta la sesión.